Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Por aquí estoy de nuevo. Sí, ya sé que hace mucho tiempo que no subía audios. De veras que lo siento. Y por eso te pido perdón. Espero que sepas disculparme. Hoy hablaremos de física, uno de los temas que más me gustan. La física es la rama de la ciencia que estudia, entre otras cosas, la materia. Si te preguntas qué es exactamente la materia, te puedo decir que la materia es todo. O bueno, casi todo. Digo casi porque salvo el espacio vacío, todo lo demás está hecho de materia. O dicho de otro modo, la materia es de lo que están hechas las cosas. Me refiero a todas las cosas. Desde una enorme estrella hasta una pequeña roca. Los animales, las plantas, el mar, el aire, los juguetes, las casas, la comida, los muebles, las calles, los automóviles, incluso tú y yo estamos formados por materia. Todo. Y además puede aparecer en 3 formas diferentes. Sólidos, como una piedra o un cubito de hielo, líquidos, como el agua o el aceite, o gaseosos, como por ejemplo el aire que respiramos. Eso también está hecho de materia. La pregunta que debemos hacernos es, vale, todo está hecho de materia, pero ¿de qué está hecha la materia? Esta es una buena pregunta. La respuesta es de átomos. Son súper pequeños, tanto que no podemos verlos, ni con el microscopio más potente del mundo. Pero, ¿qué son exactamente los átomos? ¿Recuerdas cuando hablábamos de las células? Decíamos que las células son algo así como los ladrillos que forman todos los seres vivos. Pues bien, los átomos son los ladrillos que forman todo, incluidas las células. ¿Recuerdas lo pequeñísimas que son las células? Bueno, pues el átomo es muchísimo más pequeño. Para que te hagas una idea, una simple célula de tu cuerpo está compuesta por unos 100 millones de átomos. Para llegar a esa cifra tendrías que contar hasta 1000, 100.000 veces. Vamos, que te pasarías meses enteros contando sin parar. Pero entonces, ¿cómo sabemos que existen si nadie ha podido verlos? Y por cierto, ¿de dónde salen? Hoy tú y yo nos convertiremos en científicos, y para ello solo necesitamos utilizar nuestro cerebro. Verás qué interesante. Pero antes, como de costumbre, hagamos nuestras respiraciones, y luego hablaremos de los átomos. Toma aire por la nariz. Inspira todo el aire que puedas. Cuentas mentalmente hasta 3 con el aire dentro. 1, 2, 3. Y luego lo sueltas despacito. Cuando hayas soltado todo el aire, repítelo. Toma aire de nuevo por la nariz. Cuentas hasta 3. 1, 2, 3. Y lo sueltas muy despacio. Lo hacemos otra vez. Inspira, llénate de aire, cuenta hasta 3 y luego suéltalo lentamente. Última vez, toma aire, cuenta y échalo. Hace muchos siglos, en la antigua Grecia, también existían los científicos, solo que no tenían laboratorios como tienen hoy. Casi todo lo deducían de forma muy simple, pensando, así como suena. Un día a un tipo se le ocurrió hacer un experimento mental, es decir, un experimento hecho solo con la mente. Hagamos el mismo experimento nosotros. ¿Preparados? Imaginemos que tenemos una manzana.
Mentalmente la cortamos por la mitad. Ahora tenemos dos mitades más pequeñas. Pues imaginemos que tomamos una de esas mitades y la volvemos a cortar por la mitad. Luego volvemos a cortar una de esas mitades en la mitad. Luego esa mitad en la mitad. Y así muchísimas veces. Como habrás deducido, el trozo de manzana que obtendremos es cada vez más pequeño. Bien, ¿qué pasaría si seguimos cortando la manzana una y otra vez en pedacitos más y más y más pequeños? Sí, ya sé que eso no se puede hacer porque los pedacitos serían demasiado pequeños como para verlos. Por eso se trata de un experimento que solo podemos hacer con nuestra imaginación. Pero sigamos. El científico que hizo aquel experimento llegó a una conclusión. En algún momento no podría seguir cortando la manzana porque llegaría un punto en el que el pedacito no se podría dividir en trozos más pequeños. Es decir, que llegaría a lo que llaman la unidad básica de la materia, a esa cosa de lo que está hecho todo. A esa unidad él la llamó átomo, que es una palabra que en griego significa precisamente indivisible, que no se puede dividir. Ese científico se llamaba Demócrito, un tipo listo, sin duda. Casi 2500 años más tarde, los científicos modernos pudieron comprobar que Demócrito tenía razón. Todo estaba formado por átomos. Eso sí, continuamos sin poder verlos de lo pequeños que son. Pero los físicos saben que existen porque disponen de complejos aparatos que son capaces de detectarlos. En cualquier caso, debo adelantarte que Demócrito tenía razón, pero solo a medias. Y al final verás por qué. Hay muchos átomos diferentes, unos 120 aproximadamente. Se les llaman elementos químicos. Y aunque no lo creas, muchos de esos elementos químicos los conoces tú. Seguro que sabes lo que es el hierro, ¿a que sí? Pues un trozo de hierro está formado por átomos de hierro. O habrás oído hablar del hidrógeno, el material del que están hechas las estrellas, incluido nuestro Sol. Pues todas las estrellas están hechas de átomos de hidrógeno. O sabrás lo que es el aluminio, ese metal ligero con el que se hacen los aviones o las naves espaciales. O el oxígeno, ese gas que respiramos todos los animales y sin el cual no podríamos sobrevivir. O el oro, o la plata, o el cobre, con el que se hacen, entre otras cosas, los cables que conducen la electricidad. Pues todos esos son elementos químicos, o lo que es lo mismo, átomos diferentes. Como te dije, nosotros mismos estamos compuestos por átomos. Es más, seguro que algunos de ellos también los conoces. Por ejemplo, el calcio, necesario para formar nuestros huesos. Por eso es tan importante tomar leche y derivados, porque la leche tiene mucho calcio. Te sonará también el fósforo, necesario para nuestro cerebro, o el flúor, necesario para nuestros dientes. Es por eso que verás que muchos dentífricos lo contienen. O el potasio, importantísimo para nuestro corazón y nuestros músculos. Hablamos antes del hierro, pues es imprescindible para nuestra sangre. Todos ellos se encuentran en los alimentos. Unos alimentos contienen unos y otros alimentos contienen otros. Por eso es tan importante comer de todo. Por supuesto, también hay elementos químicos o átomos con nombres muy raros o menos conocidos, como el itrio, o el selenio, o el molibdeno, o el wolframio, o el iridio, o el tantalio, o el germanio. Tal vez pienses que no sirven para nada. Todo lo contrario, sirven para muchas cosas. Por ejemplo, para hacer una televisión, o un smartphone, o para cualquier aparato electrónico. Para hacer baterías, maquinaria, equipos médicos. Y nos quedan muchos más. Como te dije, existen casi 120 átomos diferentes que lo forman absolutamente todo.
Claro que ahora mismo estarás pensando que existen más de 120 materiales diferentes. Por ejemplo, el agua, o el acero, o el plástico, o la madera. No, no existen los átomos de agua, o de acero, o de plástico, o de madera. Y la explicación es muy sencilla. Los átomos no siempre están solos, casi nunca de hecho. Normalmente están junto a otros formando lo que llaman moléculas. Las moléculas es la unión de dos o más átomos distintos que forman materiales diferentes. Pongamos como ejemplo el agua. El agua está formada por dos tipos de átomos diferentes, el hidrógeno y el oxígeno. El acero está formado por átomos de hierro y átomos de carbono. El plástico, por su parte, está formado por muchos átomos diferentes que se combinan en laboratorios. Y con la madera sucede más o menos lo mismo, solo que en el caso de la madera son los árboles los que se encargan de crear esas moléculas, extrayendo los átomos del suelo a través de las raíces. Otros ejemplos de moléculas que conoces son las vitaminas o las proteínas. Todo lo que no está formado por un átomo determinado está formado por la combinación de varios átomos diferentes, es decir, por moléculas. La pregunta es, ¿de dónde salen los átomos? ¿Cómo y dónde se crean? Pues mira, esta sí que es una pregunta interesante. Creo que la respuesta te va a sorprender. Por si te lo estás preguntando, los seres humanos no podemos hacer átomos. No podemos fabricar hierro, o plata, u oro, o aluminio, o calcio, o fósforo, o cobre, u oxígeno. Es imposible, ni con toda la tecnología más moderna. Lo único que podemos hacer es extraerlos de la naturaleza. Pero entonces, ¿de dónde salen? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Pues aunque parezca un disparate, los átomos se crean en las estrellas. Sí, como lo oyes, en las estrellas. Las estrellas son las fábricas donde se crean todos los átomos, o bueno, casi todos. Solo hay uno que no hacen, el hidrógeno. El hidrógeno se creó al comienzo mismo del universo, hace muchos miles de millones de años. Luego, ese hidrógeno creó a las estrellas. Como sabes, las estrellas no brillan infinitamente. Primero se crean, viven durante mucho tiempo y luego mueren. Pues bien, las más grandes de todas, al morir, explotan. Hablamos de explosiones colosales que no podemos ni imaginar y que reciben el nombre de supernovas. Pues cuando se produce una supernova, es decir, cuando una estrella explota, crea todos los elementos químicos y gracias a la explosión los reparten por el espacio. Mucho tiempo más tarde, todos esos átomos se unen para formar los planetas. Por eso en nuestro planeta podemos encontrar todos esos elementos. Sí, el hierro con el que se hace el acero para fabricar los automóviles, o el oxígeno que respiras, o los átomos con los que se crean las moléculas de plástico con el que luego fabrican tus juguetes, también. Todo. En cualquier caso, te dije antes que Demócrito tenía razón, pero solo a medias. Él pensaba que el átomo no se puede dividir, que es una sola cosa, y no es exactamente así. Y es que aún no hemos hablado de cómo son los átomos en realidad. Es verdad que el átomo es la unidad básica de la que se compone toda la materia, pero el átomo a su vez está formado por otras partículas muchísimo más pequeñas. Si no hemos podido ver un átomo, imagínate a estas, que son mucho más diminutas todavía. Reciben el nombre de partículas subatómicas. Todos los átomos están formados principalmente por 3 partículas subatómicas. Para entender cómo son, debemos imaginar el sistema solar. Como sabes, el Sol está en el centro y alrededor de este giran los planetas, ¿verdad? Pues bien, el átomo es más o menos parecido.
En el centro hay dos partículas unidas a las que llamamos protones y neutrones. Este sería el Sol, por así decirlo, y alrededor girarían sus planetas, que en el caso del átomo son unas partículas muchísimo más pequeñas todavía, que se llaman electrones. Ahora que lo pienso, se parece al sistema solar en una cosa más, y no solo por su forma. Resulta que el sistema solar no podemos verlo a simple vista porque es muy grande, y el átomo no podemos verlo porque es muy pequeño. Si te preguntas en qué se diferencia un átomo de otro, por ejemplo, un átomo de hierro y un átomo de oxígeno, es simple, en el número de partículas que lo componen. El que menos tiene es el hidrógeno, un protón, un neutrón y un electrón. Y el que más tiene, el uranio, que tiene cientos. Como te dije, la ciencia que estudia los átomos es la física. Concretamente, una rama de la física que se llama mecánica cuántica o también física de partículas. Quizá pienses que esa ciencia no sirve para nada, pues no te haces una idea. Gracias a esta ciencia tenemos smartphones, tablets, computadoras, transistores, placas solares, microscopios ultrapotentes, los rayos X, el láser, el microondas y un buen montón de cosas más. Tú también podrías ser físico o física de partículas de mayor. Hay que estudiar mucho, eso es verdad, pero como todo. Además, piénsalo, físico de partículas suena la mar de bien, ¿a que sí? Pues ya sabes, a estudiar. ¿Quién sabe si tú también puedes inventar algo fantástico, como el teletransporte? Le das a un botón y viajas instantáneamente a cualquier lugar que decidas, como en las películas. Sería estupendísimo, ¿a que sí? Pues si algún día alguien lo inventa, será gracias a la física de partículas. Yo creo que viajaría a la Luna, por ejemplo, o al Polo Norte a ver los osos polares, o al supermercado a comprarme una manzana. ¿Y tú? ¿Ya has pensado dónde te gustaría ir? Espero que duermas muy, muy bien. Que descanses. Buenas noches.